Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Él es digno de toda nuestra adoración. Soy el pastor Francisco Teodoro y en esta oportunidad quiero referirme específicamente al momento en el cual estamos atravesando. Creo que esta situación del virus que está sobre todo el mundo es algo sin precedentes de la manera como está reaccionando el mundo. Evidentemente cada quien actúa conforme a sus criterios y a su forma de pensar, tratando siempre de proteger, por supuesto, cada una de las poblaciones. Y cada quien toma sus medidas y es natural, eso es lo que normalmente deberían de hacer. Sin embargo, independientemente de esto, déjeme decirle cuál es la reacción de la iglesia. La iglesia tiene la asignación divina de parte de Dios de traer esperanza, de traer consuelo, de traer fortaleza a un pueblo en medio de la crisis. Tenemos que entender qué es lo que Dios está diciéndonos acerca de esto. ¿Qué es lo que Dios está tratando de mostrarnos en esta circunstancia? ¿Cómo reaccionamos en medio de la crisis? Esto es muy importante. Además de eso, tenemos que entender que nuestra actitud va a reflejar cuál es nuestra relación con Dios, nuestra fe. Es un momento en el cual vamos a actuar con fe o vamos a actuar en pánico. Esto es el punto. Déjeme, por favor, mostrarle algo acerca de la Escritura, de lo que Dios nos muestra, porque Dios tiene tanto que decirnos en esto. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 28, y voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Este es el momento en el que Salomón ha terminado el templo. Es un majestuoso templo donde la presencia de Dios iba a habitar. Él ha hecho todo su mejor esfuerzo, pero ahora está levantando una oración. Y en medio de la oración dice, si hubiere hambre en la tierra, o pestes, o plagas, que vinieran a los cultivos, o ataques de langostas u orugas, o si el enemigo de tu pueblo invade el territorio, o sitian las ciudades, cualquiera sea el desastre o la enfermedad que ocurra, si luego tu pueblo Israel ora por sus dificultades, con las manos levantadas hacia este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y perdona. Haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. Entonces ellos te temerán y andarán en sus caminos, en tus caminos, mientras vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. Al leer todo el pasaje, usted va a entender cuál es la razón del por qué Salomón está levantando esta oración. Él empieza a ver, van a haber situaciones difíciles, pero en medio de esas situaciones, porque él está orando por el Espíritu Santo. Recuerde que está en Escritura. Y cuando él está orando, él está advirtiendo, van a venir momentos difíciles. Van a venir pestes, plagas o cualquier situación que amenace el pueblo, va a estar presente. ¿Qué vamos a hacer? Él dice, el pueblo va a levantar sus manos en dirección a este templo, porque ahí está tu presencia, y entonces tú vas a oír y te vas a mostrar como fiel y verdadero. Cuando él termina la oración, él bendice al pueblo, y de una forma especial, y usted lo puede ver en el capítulo 7, dice que él terminó de orar y empezó a bendecir, y el pueblo pues postró en adoración, y dijeron una frase, Él es bueno y su fidelidad y amor perdura para siempre. Aquí empezaron ellos a tener una experiencia genuina con Dios. ¿Cómo respondió Dios? Bueno, derramó el poder, el fuego de Dios cayó sobre el sacrificio. Ahora, ¿qué significa la plaga? Mire, tenemos que entender en la palabra hebreo qué significa una peste o plaga. En la palabra en hebreo significa un golpe. Esto, cada vez que hay una plaga en la Escritura, es una muestra de la ira de Dios. Esto es una obra del juicio de Dios sobre el mundo. Y esto es lo que tenemos que entender. Está viniendo algo que Dios está mostrando.
En segundo lugar, tenemos que entender cómo se originó esto. En el libro del Éxodo, usted puede ver desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12, empiezan las plagas. ¿Dónde vinieron las plagas? Vinieron al pueblo de Egipto. Egipto venían las plagas, pero no podían tocar el pueblo hebreo que habitaba en Gosén. Gosén no estaba a 20 millas de Egipto, estaba en la parte superior de Egipto. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Estaba sucediendo que en la primera plaga que hubo, la primera plaga fue por sangre. Y la última plaga también tiene que ver con la sangre. Lo que estamos leyendo en el libro de Samuel, en el libro que estamos leyendo de Crónicas, que Salomón hizo la oración, tiene que ver con la sangre. ¿Qué es lo que detiene la plaga? Es la sangre. Fíjese bien, comienza la primera plaga con la sangre. Obviamente, el pueblo sintió temor. Algo está sucediendo. La ira de Dios está descargándose sobre Egipto y el pueblo sintió temor. Si en ese momento hubieran habido los supermercados, ellos hubieran corrido a vaciar los supermercados y hubieran empezado a ver las noticias que salen tan terribles y que no traen ningún consuelo. Lo que traen es los hechos de lo que está sucediendo, pero no traen ninguna información que pueda traer esperanza. Simplemente cada vez es más grave la situación. Y esto crea en nuestra mente una sensación de miedo, de temor. Esto es lo que estaba pasando cuando vino la primera plaga en Egipto. Pero nada sucedió en Gosén. Las siguientes plagas que vinieron, las ranas, los piojos, las tinieblas, la úlcera y todas esas cosas, ellos fueron viendo que no podía atravesar la calle que estaba separando Gosén de Egipto. Las moscas venían, las ranas venían, toda esa muerte venían, pero nada sucedía donde estaba el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios había impedido que tocara esa plaga la morada del pueblo de Dios. Ahora fíjese bien, el capítulo 12 describe claramente una instrucción bien clara. Va a haber derramamiento de sangre. Ahí va a parar la plaga. Viene una plaga que va a matar a los primogénitos, tanto de las personas como de los animales. Todos los egipcios estaban ahora realmente en temor. Totalmente su economía destrozada. Y ahora viene la plaga que viene a terminar la ira de Dios en Egipto. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando ellos están en ese punto, Dios le da instrucciones precisas a Moisés y le dice, van a matar un cordero, lo van a cocinar, van a derramar la sangre sobre una cubeta y esa sangre que tipificaba lo que es la Pascua, tipificaba el Calvario, era una figura del Calvario. Esa sangre de ese cordero era la sangre derramada, que es para la salvación. Pero de la misma sangre van a poner un hisopo, que era un pequeño palo, una estaca, y ponían algo sobre la parte superior, la parte última, y mojaban ese hisopo y lo ponían sobre las puertas. Fíjense bien, esa es la misma sangre, pero tiene una función diferente. Esa sangre no era para salvación, era para protección. Es la sangre rociada, la sangre derramada y la sangre rociada, con dos funciones. Cuando la peste vino, que el ángel de la muerte apareció, cuando veía la sangre en la puerta, no podía atravesarla. Era la sangre la que impedía que esa plaga viniera. ¿Quién ponía esa sangre? La autoridad espiritual. ¿Quién era la autoridad espiritual? El Padre. No había sacerdocio en ese momento. El sacerdote no existía. Era el padre de familia el que ponía la sangre. Si a él se le olvidaba poner la sangre, entonces el hijo moría. Aunque la sangre hubiera sido derramada, pero si esa sangre no estaba en la puerta, el hijo moría. O si el hijo estaba en una fiesta con los egipcios, el hijo moría. Lo único que detenía la peste era la sangre rociada. Y el apóstol Pedro lo dice claramente, la sangre rociada, preciosa, esa sangre carmesí es lo que hace que nosotros seamos protegidos. Ahora fíjese una cosa. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, hay una historia interesante. El rey David está ahí y él comete un enorme pecado. Hace un censo que fue, según lo que dice en el libro de Crónicas, fue motivado por Satanás. Eso trajo como una consecuencia la ira de Dios. La ira de Dios vino y le dijo a David, David,
esto que has hecho ha desagradado a Dios y como consecuencia viene una clase de juicios contra tu pueblo y contra ti. Él escoge caer en manos de Dios y Dios envía un ángel y la peste vino. En un solo momento 70,000 hombres murieron, inocentes, gente inocente, no tenían por qué morir. ¿Por qué murieron? Porque el ministro había pecado. Y el ministro de Dios, el hombre que estaba a cargo, no era David el que estaba pastoreando las ovejas. Allá estaba jovencito, pero no tenía la autoridad que tenía hoy. Hoy está como rey. Él es la autoridad espiritual sobre el pueblo de Israel. Él comete un pecado y ese pecado trae consecuencias sobre el pueblo. Si hubiera cometido el pecado conforme él estaba cuidando las ovejas, las consecuencias del pecado hubieran sido diferentes. Pero ahora él está en autoridad. Él es el pastor de la iglesia. Y el pecado le trae consecuencias. 70,000 murieron en la plaga. Ahora él se da cuenta y se arrepiente y va delante del Señor. Y él le dice, Señor, perdóname. El profeta le dice, oye, Dios ha recibido tu perdón, ha recibido tu arrepentimiento y te ha perdonado. Pero no es suficiente eso, tienes que levantar un altar. Él levanta un altar que lo compra y ese altar, él mata los bueyes y levanta un altar a Dios. ¿Qué fue lo que pasó ahí? El momento en que derrama la sangre sobre el altar. Esa sangre que viene sobre el altar, Dios la recibe y él detiene la plaga. Es impresionante que la única cosa que detiene la plaga es la sangre rociada de Cristo. Es la sangre, esa sangre tiene poder. Esa sangre no es simplemente un principio teológico. Esa sangre realmente tiene poder. Y esa sangre, cada padre de familia tiene que estar seguro y en fe de unir esa fe a su corazón, con su familia, orar cada día. ¿Qué podemos hacer en medio de la crisis? Confiar plenamente en esa sangre carmesí. Esa sangre que podemos poner en la puerta. Un acto profético de fe. Tenemos que levantarnos de nuestra comodidad, de nuestra indiferencia espiritual, de estar divirtiéndonos en la iglesia y empezar a creer lo que la palabra de Dios dice. Cantamos cada domingo la protección de Dios, que estamos al abrigo de Dios. Podemos ahora poner en el Facebook el Salmo 91:10, pero ¿por qué no pones el Salmo 91:14? Porque ese Salmo 91:10 solo aplica para aquellos que están calificados en el 91:14. Es la protección de Dios. Todos queremos la protección de Dios. Leemos, recitamos el Salmo 23, pero no decimos el Salmo 24. El Salmo 24 tiene responsabilidades. El Salmo 23 es bendición. Él es mi pastor y nada me faltará. En lugares pasto me va a bendecir, me va a alimentar. Claro que sí. Pero ¿qué pasa cuando dices el Salmo 24? El Salmo 24 es diferente, tiene una connotación de responsabilidad delante de Dios. De manera que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es no caer en el pánico, no caer en el temor. Tenemos que confiar en el Señor, confiar en esa sangre carmesí. El capítulo 23 de Números y el versículo 19 dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo que lo hará, lo hará. Nada va a detener eso. Si Él dijo que nos ama. En su amor, el amor incluye la protección. Dios nos ama, esa es la verdad. El atributo divino más importante de Dios es la santidad y el atributo moral de Dios más importante es el amor. De manera que ese atributo de Él dice que Él nos ama, eso tenemos que creerlo. Porque si Él nos ama, Él nos va a proteger también. Y estoy convencido de eso. Concluyamos con una oración y este programa lo vamos a hacer en dos partes, porque hay una parte más que lo vamos a hacer. Así que te pido que puedas continuar con nosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor por aquellos que están siendo vulnerables, aquellos que están afectados con este virus, con esta enfermedad y están siendo lastimados. Oremos en el nombre de Jesús. Padre, venimos ante ti en el glorioso nombre de Cristo, Señor. Creemos tu palabra. Oramos, Señor, por ese sacrificio nuevo y vivo que tú abriste a nuestra vida, Señor, un camino para acercarnos a ti. Estamos confiados en tu gracia y en tu poder. Sabemos que tú estás teniendo el total control
Tú sigues en el trono, Padre amado. Y oramos en el nombre de Jesús para que puedas guiarnos, Señor, por senderos de paz y de justicia. Pon en nosotros tu paz y tu bendición, Señor, por aquellos que están pasando momentos de dificultad. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, que tu gracia y tu poder se resplandezca y que ese virus, Señor, sea totalmente erradicado totalmente de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios te bendiga y esperamos que podamos contar con tu sintonía para el próximo programa. Hasta entonces.